Segundo bloque del tema deuda pública. Hasta el bloque anterior habíamos concluido y queríamos retomar con las distintas etapas en cómo podemos ver organizativamente al sistema de crédito público. Una pequeña cuestión, porque si lo dejo para el final y no tengo la certeza que todos tengan la fuerza de voluntad para estar hasta lo último, por lo menos aquellos valientes que sí retoman al comienzo, que sepan que, al igual que como lo pensé con la clase de administración de personal, en esta ocasión también me pareció que puede ser útil, quizás en este caso es un poquito más breve, pero aportarles dentro del material que ustedes tienen, no solo las diapositivas con todo este desarrollo, sino también con una pequeña guía de autoevaluación. Me parece que siempre es de valor y ayuda a redondear el tema. Eso lo tienen ustedes como agregado en PDF dentro del material que les subí, y como les planteé en la clase anterior, en esta, volvemos a repetir la consigna, yo lo dejo como un complemento de la clase y como un elemento de autoevaluación. No es la intención mía, eso quiero dejarlo bien en claro, que hagan la actividad que les planteo para enviármela a mí como cualquiera de los trabajos prácticos. Esto queda en ustedes, por supuesto, abierto a cualquier tipo de aclaración o de inquietud, como de hecho ya en la otra clase y a partir de esa guía he recibido otro mail con alguna aclaración o consigna respecto de, bueno, aquel que quiso verlo en detalle. Así que esa es la aclaración que no hice desde el comienzo del bloque anterior y que sí me gustaba hacerla ahora y no dejarla para el final. Bien, retomamos entonces lo que estábamos diciendo. Respecto de lo que tiene que ver con las distintas etapas que abarca la organización o el sistema organizativo de crédito público, hay una de ellas que es la autorización. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de la autorización? Bueno, acá me voy a detener y la norma nos ayuda en la Ley de Administración Financiera porque hace hincapié en algunas cuestiones que son muy importantes. En primer lugar, y esto es fundamental, siempre tiene que participar en primera instancia el Congreso, o sea, el Poder Legislativo, en lo que es la aprobación previa del crédito público. Es decir, o por ley de presupuesto, o por una ley específica, se debe autorizar a cualquier tipo de contratación de operación de crédito público. Esto es regla general. Así como, no sé, por marcarles un ejemplo, ustedes se encontraron que cada vez que va a contratar el Estado, sea un suministro, una obra pública, la forma que garantiza igualdad de oportunidades y transparencia, y es regla general, es la licitación pública, aunque después existan alternativas o procedimientos alternativos por todo lo que implica una licitación, pero es la regla general. Bueno, acá la regla general es que no puede existir operaciones de crédito público sin una ley del Congreso que lo autorice. ¿Habrá algunas excepciones? Claro, sí, como las que podemos mencionar ahora. Es decir, cuando el Poder Ejecutivo lleve a cabo operaciones con organismos financieros internacionales donde la nación forma parte, es una excepción a tener una ley que lo autorice. O si se dan situaciones como que esta es bastante, digamos, común que se pueda presentar, que existiendo ya operaciones realizadas, se pretenda reestructurar esa deuda que ya tenemos para lograr mejores condiciones. Siempre que la intervención del Poder Ejecutivo, que es el Poder Administrador, actúe en materia de operaciones de crédito público y se busque mejorar las condiciones originales, se obtenga más plazo o se obtenga una reducción de los intereses o un conjunto de las dos cosas, estamos frente a una de estas excepciones. A ver, no quita que aún estando previsto como una excepción, también exista una ley que aún autorice al Poder Administrador a llevar a cabo esto. De hecho, lo vamos a mencionar sobre el final, en una de las leyes de este año, del 2020, se le da autorización al Ejecutivo para que actúe y reestructure la deuda que actualmente tenemos. Pero como excepción también está previsto, porque se entiende que va a ser mejorar las condiciones originales. Pero si no, la regla general, en esto soy muy, o trato de ser muy claro, tiene que ser mediante
una ley del Congreso. Ese es el punto de partida. Ahora bien, esa ley, sea o la misma ley de presupuesto del año de que se trate, o sea una ley específica que se, digamos, aprobó para atender concretamente una operación de crédito público, ¿qué es lo que debe contener como mínimo? Bueno, la ley de administración financiera le exige a los legisladores que como mínimo deben tener presente. En primer lugar, qué tipo de deuda se va a autorizar, si es una deuda pública interna o externa. Es decir, vamos a hacer, como mencionamos hoy en la clasificación, hincapié en el lugar en la exigibilidad de la deuda en cuanto al lugar donde es exigible y la ley aplicable. Otro elemento importante que no puede faltar es cuál es el monto máximo autorizado por la operación. O sea, se autoriza endeudamiento hasta establecer un límite. Y por otro lado, cuál es el otro requisito importante, es el plazo mínimo de amortización. Es decir, con cuánto tiempo de gracia debo contar para poder empezar a amortizar ese endeudamiento. Y uno muy destacado, que también tiene que estar y no puede faltar, porque ustedes creo que a esta altura tienen en claro, si me han escuchado, que no se puede contratar mediante una operación de crédito público para darle cualquier destino a los fondos obtenidos. No, hay algunos destinos permitidos y otros claramente prohibidos. Bueno, debe estar en claro en la ley que autoriza operaciones de crédito público cuál va a ser el destino del financiamiento, ¿sí? Porque eso debe ser también luego controlado. Ahora bien, esta es la autorización legislativa, es el punto de partida, pero ya después de la gestión que lleva a cabo el Poder Administrador, por medio de toda su estructura de gobierno, nosotros conocemos, sabemos, porque lo hemos mencionado claramente, que existe un órgano coordinador, que es la Secretaría de Finanzas, en materia de operaciones de crédito público. Entonces, se necesita, ya desde la gestión propiamente dicha, la autorización previa para iniciar cualquier tipo de operaciones vinculadas con lo que es el crédito público del órgano coordinador. Ese órgano coordinador, como les decía, sabemos, es la Secretaría de Finanzas, dentro del Ministerio de Economía. ¿Y qué es lo que dice la Ley de Administración Financiera? Que ninguna entidad del sector público nacional podrá iniciar trámites de operaciones de crédito público sin la autorización previa del órgano coordinador. Y cuando lo reglamenta a la ley, el decreto reglamentario, ¿qué nos agrega o qué nos menciona? Que cuando la ley se refiere a entidades del sector público nacional, el decreto reglamentario refirió claramente a aquellas entidades del sector público no financiero que estén incluidas dentro del artículo 8. Vieron que el artículo 8 de la ley es bastante abarcativo. Teníamos a la Administración Nacional con la Administración Central y los mismos descentralizados, y después teníamos BCID con empresas y sociedades del Estado, entes excluidos específicamente, y los fondos fiduciarios. Bueno, en la medida que comprendan el sector público no financiero, están todos dentro de lo que es el sector público nacional, tal como lo menciona la ley, y lo define claramente el decreto reglamentario. ¿Qué dice la normativa respecto de a qué refiere o referimos cuando hablamos de iniciar trámites? A la solicitud de presentaciones de ofertas de financiación, como también, por ejemplo, a considerar o analizar ofertas de financiación que hayan sido presentadas por o entidades financieras o distintos acreedores. La autorización que se obtenga debe formalizarse por escrito, debe ser solicitada tal como lo determine y reglamente el órgano coordinador, que es parte de sus funciones. Ahora bien, ¿qué ocurre si la operación de crédito público afecta el mercado externo? Bueno, no solo necesitamos la autorización previa del órgano coordinador, sino que le sumamos un requisito más, que es el aval o la opinión favorable del Banco Central de la República Argentina en función al impacto que pueda tener esa operación respecto a la balanza de pagos. Entonces, también es un elemento a sumar. Y después fíjense, cuando hablamos dentro, por ejemplo, del 8, inciso B, ¿sí?, que forman parte del sector público no financiero, las empresas y sociedades del Estado, ¿qué es lo que menciona la ley, en forma resumida? Bueno, en primer lugar nos dice que tenemos que contar con la autorización del órgano coordinador, pero además con la opinión favorable del Banco Central, y cuando estas empresas y sociedades del Estado generen la necesidad de contar con un aval o una garantía del Estado Nacional,
esa misma garantía o aval deberá estar otorgado por ley. Y lo que la Secretaría de Finanzas, como órgano coordinador, tiene que tener en cuenta, esa es una de sus funciones, es determinar para cada ejercicio financiero un límite de endeudamiento para cada uno de los entes, empresas y sociedades del Estado. Para ello lo hará en función a la realidad que tenga cada uno de esos entes. Es decir, todos los años se tiene que fijar un límite de endeudamiento. Y a partir de ahí, controlar, y para hacerlo, tener en cuenta importe y perfil de si ya tiene alguna deuda contraída, importe y perfil de nuevas obligaciones que pueda contraer, el estado patrimonial de esa empresa y obviamente el estado de origen de aplicación de fondos si lo vamos a proyectar en el periodo que pueda abarcar el endeudamiento. Es decir, variables que van a jugar un papel importante a la hora de fijar esto que son los límites de endeudamiento, tarea del órgano coordinador. Otras cuestiones que podemos destacar del órgano coordinador también es todo aquello que no esté previsto en la ley de administración financiera vinculado a este tema, características y condiciones tendrán que ser pautados por resoluciones del órgano coordinador, que como mencionaba en el bloque anterior, que por ejemplo se había creado un programa que hacía hincapié en la figura o el programa de creadores de mercado, había sido una resolución conjunta de Secretaría de Hacienda y Secretaría de Finanzas, porque actúan también de manera conjunta y pueden llevar a cabo resoluciones de manera conjunta, y si no, una resolución específica del órgano coordinador en este ámbito, que es la Secretaría de Finanzas. Y después otra función muy destacada que no debemos olvidar es verificar que exista para cada operación de crédito público una ley aprobatoria, ¿no? Es decir, que el Congreso haya avalado la operación en particular. Bueno, todo esto que mencionamos hacía referencia a lo que tiene que ver con la primera etapa, que era dentro de lo que es esta organización del sistema de crédito público, la autorización. Luego tenemos dos instancias que solamente mencionamos, digamos, la razón de ser o por qué están presentes, pero no podemos, digamos, hacer hincapié en las características y centrarnos en ellas porque no es el ámbito de actuación de nosotros ni es nuestra especialidad. ¿Por qué digo esto? Porque después de la autorización vienen dos etapas, negociación y contratación. Tanto una como otra dependen de criterios específicos y por ejemplo, en el caso de la negociación, se hace hincapié en el manejo público financiero, en contar y tener un sistema eficiente de información sobre el mercado de capitales. Y toda esta cuestión, vinculada con lo que son las distintas operaciones para llevar a cabo de obtener los medios de financiamiento a partir de operaciones de crédito público, tiene una complejidad bastante marcada en cuanto a lo que es el mercado de capitales, en cuanto a lo que es el sistema financiero. Y es específico y bastante puntual de lo que son las áreas financieras. Por eso que tanto la etapa de negociación como la de contratación, es decir, la parte formal, la parte de instrumentación de cada una de las operaciones, sus marcos jurídicos, como lo destacamos acá, también responden, no tanto como el anterior, el manejo público financiero, sino en este caso a criterios jurídicos, que no es nuestro ámbito de actuación. Entonces, las mencionamos, pero no desarrollamos en amplitud, como por ejemplo si hablamos de la autorización por las distintas referencias normativas. Y finalmente, como para dar en este correlato de etapas, llegar a una última etapa que tiene que ver con la administración y control y los pagos de la deuda, fíjense que cuando referimos a esto hacemos hincapié en lo atinente a la recepción, verificación y registro de los fondos obtenidos, algo muy importante que es el destino de los mismos, o sea, qué destino se va a dar la deuda, teniendo en cuenta que hay que aplicar los fondos a lo que fue establecido por ley, ¿sí? Que el destino tiene que estar establecido, no usarlo para otro destino. Si se trata de, por ejemplo, una obra a ejecutar que formó parte de la deuda pública, el hacer el seguimiento de la ejecución del proyecto para ir haciendo la provisión de los fondos requeridos, de acuerdo al grado de avance. Obviamente atender el servicio de los intereses que tiene la deuda contraída, y obviamente a lo que es la amortización de los préstamos o al rescate de los títulos, dependiendo de la forma en que se implementó. La estructura, esto bueno ya es bastante a esta altura conocido, hemos mencionado
casi desde el comienzo, y ahora lo aclaramos una vez más porque tiene que ver con lo que el programa pide, que es el órgano rector, cómo está organizado el sistema de crédito público. Bueno, claro está que tenemos debajo del Ministerio de Economía una secretaría, que es Secretaría de Finanzas, que actúa como órgano coordinador, y tienes la Subsecretaría de Financiamiento, dentro de la cual está lo que es para este sistema el órgano rector, que es la Oficina Nacional de Crédito Público. Lo que se estipulan como objetivos centrales dentro de lo que es el órgano rector: administrar adecuadamente la deuda contraída y atender a las necesidades de financiamiento que tenga el Estado en las mejores condiciones posibles, como parámetros generales. Si queremos puntualizar un poquito más, bueno, en líneas generales hablamos de organizar, tramitar, fiscalizar, mantener, apuntando a que, bueno, este órgano rector buscará procurar que se organice un sistema eficiente de información sobre el mercado de capitales de crédito, porque a la hora de la negociación, lo habíamos visto, era importante. Buscará tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público. ¿Por qué? Y porque el órgano coordinador, que es la Secretaría de Finanzas, estipula las normas, el mecanismo, es el responsable de la autorización, pero se materializan y se llevan a cabo las solicitudes normalmente respaldándose en la ejecución concreta que se da a partir del órgano rector. Por eso dice tramitar las solicitudes de autorización. Fiscalizar que los medios de financiamiento que se obtengan se apliquen a los destinos específicos, fundamental. También era otra de las características que mencionábamos. Y después, lógicamente, mantener un registro actualizado de lo que es el nivel del endeudamiento público. Por citar las principales que destaca el artículo 69 de la Ley de Administración Financiera. Nos dice el programa, ¿cómo se integra el servicio de la deuda? Bien, en respuesta a eso, está constituido primeramente por la amortización del capital, ¿sí? Esa devolución del capital del endeudamiento. Pero además, todo préstamo tiene asociado, o cualquiera de los orígenes de la deuda, no solo tienen capital, sino que tiene intereses, lógicamente es algo esencial, y también retribuciones por comisiones u otros gastos en la contratación. Todo esto forma parte de lo que es el servicio de la deuda. ¿Qué es lo que dice la reglamentación? Bueno, la reglamentación de la ley nos aclara que, y a esta altura creo que lo tenemos bastante presente porque hemos visto cuando desarrollamos el artículo 9 de la ley, que hablábamos de entidades y de jurisdicciones, y dentro de las jurisdicciones mencionábamos claramente a una destacada, que es la jurisdicción 90, que es el servicio de la deuda. Bueno, casualmente lo que dice el decreto, al reglamentar el servicio de la deuda, que todos los gastos por emisión, por contratación, vinculados con las operaciones de crédito público y con letras del Tesoro, que integren, lógicamente, luego la deuda pública, porque transitan más del tiempo previsto y se transforman en deuda pública, como, lógicamente, los intereses deberán estar incluidos en materia de gastos como la jurisdicción 90, que es servicio de la deuda pública. ¿Qué nos plantea la ley en materia de excepciones? Bueno, esta ley no es aplicable en todo su contenido cuando las operaciones que se fueran a llevar a cabo sean, digamos, operaciones que realice el Banco Central de nuestra República con instituciones financieras internacionales en busca de garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria. Es decir, si la función va a ser esa, la operación de crédito público va a estar ajena a la normativa de la ley 2456. No está pensado para ese tipo de situaciones. Por eso están fuera del alcance de esas operaciones, de las disposiciones que tiene la ley y que hemos tratado de desarrollar en estos bloques. Después, como un correlato importante al cierre de la temática. Entonces, fíjense, nosotros también hemos desarrollado una serie de principios y de reglas generales, donde algunas, que son importantes, no aplican exactamente a el sistema de crédito público. ¿A qué quiero llegar? El artículo 23 nos plantea desde la Ley de Administración Financiera la regla presupuestaria de la unidad. Es decir, ¿qué es lo que nos pregona la ley con ese artículo? Que no se podrán destinar el producto de ningún rubro de ingresos con la idea o el fin de atender específicamente un determinado gasto. Ahora, hay excepciones a esa regla general. Una de las excepciones, que está dentro del artículo 23, son cuando esos recursos que se obtienen provengan de operaciones de crédito público. ¿Por qué? Porque casualmente, era una de las cosas que remarcábamos, tiene que tener un destino específico, y no cualquiera, hay algunos que están prohibidos. Entonces, las operaciones de crédito público
terminan siendo una excepción a una regla general plasmada por el artículo 23, que es la regla de la unidad. No se cumple legalmente autorizado en este tipo de operaciones, en el sistema de crédito público. Otra excepción, nosotros ya no legalmente, sino desde la opinión doctrinaria en la mayoría de los autores, se habla que nosotros como regla general, cuando hablamos de la teoría de sistemas, que decíamos centralización normativa y descentralización operativa. Bueno, la recomendación, y por lo sensible de la temática, que es el endeudamiento para cualquier Estado u organización pública, la doctrina considera que en el ámbito específico del crédito público debería existir la centralización normativa y operativa del sistema. Esto significa que, bueno, de alguna manera no se descentralice las operaciones porque el endeudamiento es muy sensible cuando uno maneja las cuentas públicas. Entonces, otra, podríamos señalar, excepción doctrinaria, ya no normativa ni legal, a las operaciones que provienen del sistema de crédito público. Bien, nosotros tenemos, bueno, al margen de esto, normativa por, digamos, complemento a la normativa base, que es la ley 24.156, que tiene que ver con, por ejemplo, esta ley, la 27.249, que surgió como una ley para normalizar la deuda pública. De alguna forma lo que implementó fue que haya un vínculo más estrecho, por ejemplo, con un grado de periodicidad entre el Honorable Congreso de la Nación y el Ministerio de Economía, de manera tal que pudiera estar presente, ¿no?, cada cierta periodicidad, la información respecto de cómo es el grado de avance en lo que es la gestión que busque normalizar el servicio de la deuda. Fundamentalmente, en lo que tiene que ver con la deuda pública exterior que tiene la Nación. Ustedes fíjense que en el ámbito del Congreso se crea por esta ley una comisión bicameral permanente que tiene la función de hacer un seguimiento y control de la gestión de la deuda exterior de la Nación, ¿sí? Y como mencionamos acá, integrada por un grupo de senadores y de diputados, y con la idea esta de tener un vínculo más estrecho con el poder administrador, en este caso a través del Ministerio de Economía. Y después también, como parte complementaria en cuanto a normativa, yo les mencionaba al comienzo que nuestro gobierno actual, lo ha explicitado mucho, ha recibido en materia de deuda una herencia bastante importante en cuanto a su volumen. Y entonces una de las leyes que yo destaco como importante, que es de febrero de este año, es la ley 27.544, menciona, tal vez yo lo destacaba como una excepción, pero fíjense que acá, concretamente, la ley misma, ¿sí?, desde el Congreso, le da las facultades al Poder Ejecutivo para efectuar operaciones de administración de pasivos, canje y reestructuración del servicio de intereses y amortización de la deuda, para, digamos, poder reordenar de alguna manera y refinanciar aquella deuda que está bajo ley extranjera, porque se han encontrado con una situación muy difícil en cuanto a atender los vencimientos y las obligaciones contraídas, y creen que no es sostenible la deuda pública como la heredaron, sí, como la recibieron. Entonces, se creó a partir de esta ley la intención de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública a partir de una reestructuración, con mejores plazos, con mejores condiciones. Entonces, a partir de esta ley se le da esa facultad al Poder Ejecutivo. Y como consecuencia de ello, empezaron a encontrarse decretos que de alguna forma le dan complemento a esta normativa. Por ejemplo, el decreto 141 lo que hace es establecer la postergación del pago de un determinado bono, que es el bono de la Nación en moneda dual. Tenía vencimiento en el primer semestre, la intención fue llevarlo hasta el mes de septiembre. En segundo término, otro decreto, que es el 346, todos de este año, recientes, después de la ley, como decía, los últimos que menciono son del mes de abril. Lo que plantean es, en todos los casos, un diferimiento del pago. O sea, que la deuda pública quede diferida en cuanto a su pago a un plazo adicional. Por ejemplo, el 346 habla de
el pago de la deuda pública nacional, pero con títulos que están emitidos en dólares, y que el vencimiento se posterga hasta el 31 de diciembre. El 391, como decreto, lo que establece es reestructurar los títulos públicos de la República Argentina, pero que están emitidos bajo ley extranjera, mediante una invitación a canjear dichos títulos, que esto es lo que últimamente está mencionando mucho en los medios, y que es lo que está tratando de lograr el ministro de Economía en materia de poder reestructurar la deuda pública extranjera. Bien, de este tipo de normativa resalto lo más destacado y lo último. Hay muchas cosas por agregar, pero el tiempo no lo permite. Bien, para alegría de todos, creen que llegamos al final, sí, están en lo cierto, pero no me abandonen, nos quedan unos últimos minutos. Ya lo grueso lo pudimos desarrollar. Sé que están cansados y les prometí ser breve. Bueno, dos cositas más. Cuando les aporté el material, omití agregar dentro de la normativa actualizada una que recientemente surgió, y quiero hacer referencia a la ley 27612, que es de marzo de este año. Esta normativa hace referencia al fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. Y en sí lo interesante para remarcarles, como un agregado, es que se da de alguna manera limitaciones al Poder Ejecutivo en cuanto a lo que es el manejo de la deuda pública externa, aquella que es emitida en moneda extranjera y bajo la aplicación de la ley extranjera. Ustedes fíjense que se establece por esta ley que en la ley de presupuesto general de cada ejercicio se deberá tener presente que hay un límite, un porcentaje máximo para emitir títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera, respecto de la totalidad de emisiones de títulos públicos que se autoricen para el ejercicio. O sea, si uno dice, bueno, para el ejercicio 2022 se va a establecer un límite de emisiones de títulos públicos de determinada cantidad, no sé, 100 millones, por poner un número cualquiera, muy alejado de la realidad, pero para que se entienda, el 50% como límite de esa totalidad puede ser, es lo máximo permitido para que se haga en títulos públicos de moneda extranjera y bajo ley extranjera. Ahora bien, esa limitación, si se supera, es decir, si ese porcentaje no va a poder respetarse y va a haber que sobrepasarlo, lo que establece la ley es que debería, por otra ley especial del Congreso, autorizarse el hecho de que se sobrepase ese límite que previamente estableció una ley, en este caso, como decíamos, la ley de presupuesto general de ese ejercicio. Y de igual forma, en esta ley 27612, se plantea que todo tipo de programa que apunte a un financiamiento del Fondo Monetario Internacional o cualquier modificación o ampliación de montos de un programa existente, también va a requerir de una ley del Congreso que lo autorice. Esto de alguna manera enmarca una serie de limitaciones al accionar del Poder Ejecutivo cuando esté obrando en materia de deuda pública, sobre todo de títulos, digamos, públicos en moneda extranjera y, como les decía, bajo legislación y jurisdicción extranjera. Bueno, esa era una de las cositas que tenía que comentarle. Y la otra tiene que ver con la guía de autoevaluación. Yo se las di con el material y tengo la misma intención como tuve con la clase anterior de administración de personal. Es decir, no se va a solicitar como una tarea, no es necesario que me la envíen resuelta, solamente se las dejé como una inquietud para poder hacer un repaso y para poder de alguna manera ver en qué medida lo que fuimos desarrollando, ustedes ahí pueden encontrar de manera independiente las respuestas. Por supuesto, cualquier inquietud estoy a disposición y saben que, como habitualmente les digo, por mail nos podemos contactar. Bueno, ahora sí, es todo. Como dice el título, y en función al tema que he abordado, espero no haber quedado en deuda. Y bueno, está a disposición de ustedes en lo que resta, tanto de estas clases en particular, que fui un colaborador, como en las actividades prácticas que me van a seguir viendo hasta el final del cuatrimestre. Es todo, nos seguimos en contacto.